Parte 2 de este final de Química para Ido Yaga. Puedes encontrar la parte 1 en mi canal de YouTube o te lo dejo en la descripción. Continuemos con la segunda parte. Primer punto dice, se prepararon por dilución 200 mililitros de una solución de lavandina, hipoclorito de sodio, de concentración 3% masa sobre volumen, a partir de una solución madre de concentración 0,900 molar de hipoclorito de sodio. Calcular el volumen de solución madre que se utilizó para tal fin. Expresar el resultado en mililitros con un decimal. Bueno, para empezar tenemos una dilución y las diluciones las separamos en solución inicial y solución final. La solución final es de la cual, la inicial, perdón, es desde la cual partimos. Y la final es la que quiero preparar. La que partimos es la concentrada, a la que queremos llegar es la diluida. Dice, se prepararon por dilución 200 mililitros de una solución de lavandina, 3% masa sobre volumen. Lo que se preparó entonces es la solución final. Así que debajo de este dato voy a ubicar que el volumen son 200 mililitros y la concentración 3% masa sobre volumen. Ya que estoy, voy a abrir este dato y voy a decir que implica que hay 3 gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución. Recuerda que este 3 implica la cantidad, la masa de soluto, cuando tenemos un porcentaje masa sobre volumen, y por ser el porciento es cada 100 de solución. Bien, dice a partir de, y el a partir de te está indicando que todo lo que viene después habla sobre la solución inicial. O sea que dice, a partir de una solución madre, 0,900 molar de ese mismo soluto. 0,900 molar es otra concentración que implica que hay 0,900 moles de soluto por cada 1000 mililitros de solución. O cada 1 litro de solución podemos poner también. Y nos pide que calculemos el volumen de la solución madre. La madre es la inicial. Así que vamos a anotar acá que nuestra incógnita es volumen de solución. Y nos pide que lo demos el resultado con un decimal, en mililitros y con un único decimal. Bueno, ¿cómo arranco un ejercicio de dilución siempre? Calculando la cantidad de soluto que hay en la solución que no es la incógnita. En este caso no es la incógnita la final, así que voy a calcular cuánto soluto hay disuelto en el volumen real, o sea, en 200 mililitros. Como la concentración me dice que cada 100 mililitros hay 3 gramos de soluto, entonces la pregunta va a ser, y bueno, y en 200 mililitros, ¿cuántos gramos de soluto habrá? Hago ahí 200 por 3 dividido 100 y esto me da 6 gramos de soluto. ¿Y por qué calculo la masa de soluto real que hay disuelta? ¿Masa o moles puedes calcular? Porque la cantidad de soluto que hay en la inicial y en la final es la misma. Porque de esta solución a esta solución solamente se agregó agua, por eso es una dilución. Pero la cantidad de soluto, o sea, lo que disolviste en el agua, no se agregó, no se modificó. O sea que si al final hay 6 gramos de soluto, es porque inicialmente también había 6 gramos de soluto. O sea que en este volumen de solución que queremos encontrar hay 6 gramos de soluto. La pregunta es, ¿en cuánto volumen está disuelto? Así que siempre comenzamos igual. Calculamos el soluto que hay en la solución que no es la incógnita. Ese dato nos lo traemos como dato real de la solución que sí lo es. Entonces ahora digo, bien, yo sé que la solución inicial tiene una concentración de 0,900 molar. O sea que cada 1000 mililitros hay 0,900 moles de soluto. ¿Tengo esta cantidad de soluto? Mira, la realidad es que no sé. Porque como acá este dato está en moles y este dato está en gramos, no puedo comparar. Así que alguno de los dos voy a tener que pasar. Por ejemplo, se me ocurre pasar estos moles a gramos. Para pasar de mol a gramo, multiplicamos por la masa molar. O sea que habría que calcular la masa molar del hipoclorito de sodio para luego poder hacer esa multiplicación y pasar los moles a gramos. Entonces, sodio. La masa molar del sodio es 23 gramos mol. La del cloro es 35,5 y la del oxígeno 16. Entonces, si sumamos estas 3 masas, obtenemos la masa del hipoclorito de sodio, que es 74,5 gramos mol. Esta es la masa molar, la masa de un mol. Por eso cuando la multiplico los moles por 74,5, obtengo a qué masa equivale. Entonces hago 74,5 por 0,900 y esto me da
67 gramos. Bien, o sea que lo que acabo de hacer es calcular la proporción en gramos. Y entonces yo puedo leer que hay 67 gramos de soluto por cada 1000 mililitros de solución. La pregunta es, ¿qué volumen va a haber si yo tengo en realidad 6 gramos de soluto, no 67? Entonces llegamos con una nueva regla de 3. Y digo, si 67 gramos de soluto están disueltos en 1000 mililitros de solución, entonces 6 gramos de soluto, que es lo que realmente tenemos, ¿en qué volumen está disuelto? 6 por 1000 dividido 67 me da 89,5. Respondemos con un único decimal, mililitros. Y listo, ahí tenemos la respuesta de este ejercicio de dilución. Punto 3 y dice, se tiene una solución 7,5% masa sobre volumen de ácido acético. Vamos a anotar ese datito. Esto recordemos que significa que hay 7,5 gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución. El soluto es ácido acético, que es esta sustancia, tiene esta fórmula mínima y nos da una fórmula, molecular, y nos da la constante de equilibrio. Esto nos da indicación de que es un ácido débil, que es 1,8 por 10 a la menos 5. Calcular el pH de la solución, pregunta el ejercicio. Y dice que respondamos con 2 cifras decimales. Bueno, a ver, para arrancar, un ácido débil participa de un equilibrio químico. Cuando el ácido se disuelve en agua, lo que sucede es que uno de sus hidrógenos migra al agua formándose un oxonio y luego queda lo que se llama base conjugada del ácido débil, que es un anión que perdió, que es esa misma sustancia pero que perdió un hidrógeno. O sea, carbono 2, hidrógeno 3, O2 y una carga negativa. Supone que inicialmente tenemos una solución de ácido disuelto en agua que tiene una cierta concentración molar. Esa concentración nos la dieron, pero en porcentaje masa sobre volumen. Habría que pasarlo a molaridad. Así que arranquemos con eso. Vamos a pasar estos gramos de soluto a moles, porque necesitamos calcular molaridad, que es cuántos moles de soluto hay cada 1000 mililitros de solución. Entonces, para pasar los gramos a moles, a diferencia del punto anterior, vamos a dividir por la masa molar. La masa molar en este caso no la tenemos, pero la podemos calcular. Tenemos 2 carbonos, la masa molar del carbono es 12 gramos mol, más 4 hidrógenos, que la masa molar del hidrógeno es 1 gramo mol, más 2 oxígenos, o sea, 2 por 16 gramos mol. Si hacemos esta suma, obtenemos la MR. 2 por 12 más 4 por 1 más 2 por 16 nos da una masa total de 60 gramos sobre mol. Entonces, si nosotros a la masa, 7,5, la dividimos por la masa molar, lo que estamos haciendo es pasar los gramos a moles. 7,5 dividido 60 me da 0,125 mol. Bueno, entonces ahora, yo quiero calcular la molaridad, o sea, saber cuántos moles hay cada 1000 mililitros. Como yo sé cuántos moles hay cada 100, diré, bueno, si en 100 mililitros hay 0,125 moles, lo voy a continuar acá abajo esto. Ahí va. Si en 100 mililitros hay 0,125 moles, en 1000 mililitros, ¿cuántos moles habrá? Y esto me va a dar 1,25 mol. Y como son los moles calculados para 1000 mililitros, serían 1,25 molar. Muy bien, ¿qué quiere decir lo que acabamos de hacer? Que esta concentración equivale a esta, básicamente. Es como que hice un pasaje de concentraciones. Entonces, en el inicio había una concentración 1,25 molar de este ácido acético y todavía nada de estos productos. ¿Qué pasa en el equilibrio? El ácido acético pierde una cierta cantidad de concentración que se simboliza con X, y lo que vamos a hacer es a la concentración inicial restarle X, y esa cantidad es la que se produce de productos en el equilibrio. O sea que se producen X cantidades de oxonios y X de la base conjugada. Una vez que tenemos planteado esto, entonces ahora viene la fórmula de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio, Ka, se calcula como la concentración de los productos, que en este caso ambas son X en el equilibrio, o sea que sería X por X dividido por la concentración del reactivo en el equilibrio, o sea 1,25 molar
menos X. Y esta fórmula, que es la de la constante de equilibrio, vamos a reemplazar la constante por el valor, 1,8 por 10 a la menos 5. Es igual a x por x cuadrado, dividido 1,25 molar menos x. Bueno, y acá vamos a hacer una consideración a tener en cuenta que es bastante interesante. Resulta que la concentración X es necesaria porque necesitamos calcular pH. ¿Por qué? Porque el pH se calcula como el menos logaritmo de la concentración de oxonios. Y fíjate que en el equilibrio la concentración de oxonios es X. O sea que si yo quiero calcular pH necesito de X, porque es la concentración que nos va a permitir calcular el pH. Ahora, resulta que la concentración de oxonios es cercana a la constante de equilibrio. En general, la constante de equilibrio y la concentración de oxonios tienen decimales cercanos. Eso quiere decir que la concentración de oxonios va a ser cercana a 1,8 por 10 a la menos 5. O sea, X va a ser cercano a ese valor. Entonces, como la Ka, que sería el 1,8 por 10 a la menos 5, pero que para que te des una idea sería como escribir 0,000018, ¿sí? 5 ceros y el entero y el decimal. Es menor a la concentración inicial, que es 1,25 molar, es bastante menor, de hecho. Fíjate que si comparas este número con este número, este es mucho más pequeño que este en valor absoluto. Como la Ka es mucho más chiquita a la concentración inicial, seguramente la X, que es cercana a la Ka, también va a ser mucho más chiquita, acá puse menor igual, mucho más chiquita, 1,25 molar, porque como te comentaba, la X en general es cercana a la Ka. ¿Qué quiero decir con esto? Que como esta X es bastante más chiquita que esto, de hecho, hace la cuenta de 1,25 molar menos esto y vas a ver que te va a quedar 1,25 molar. Justamente esta resta es aproximadamente lo mismo que 1,25 molar. O sea, lo que quiero decir con esta comparativa es que hacer 1,25 molar menos X es aproximadamente lo mismo que hacer 1,25 molar directamente. Porque X es tan chiquito que no le resta casi nada a 1,25 molar. ¿Esto qué quiere decir? Que en el denominador podemos sustituir a 1,25 molar menos X por simplemente 1,25 molar, por aproximación. Esto porque la Ka tiene orden a la menos 4 o más toda, o menos sería en realidad, porque cuanto más grande es el valor en negativo, en realidad menor es su valor absoluto, su valor. Así que si tenemos a la menos 4, a la menos 5, a la menos 6, a la menos 7 y la concentración inicial es medianamente grande, entonces ahí podemos hacer esta aproximación. Me queda entonces 1,8 por 10 a la menos 5 es igual a x al cuadrado dividido por 1,25 molar. Y bueno, ahora despejo. Paso multiplicando el 1,25. No usamos unidades en la constante de equilibrio, así que si querés el molar ya no lo ponemos. Nos queda entonces 1,8 por 10 a la menos 5 por 1,25, que da 2,25 por 10 a la menos 5. Y ahora el cuadrado de la x pasa como raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de esto es 4,74, perdón, por 10 a la menos 3. Y ahí tenemos a nuestra X. X es la concentración de oxonios, así que ya lo podemos reemplazar acá en la fórmula de pH para calcularla. Hacemos el menos logaritmo de 4,74 por 10 a la menos 3 y el menos logaritmo de 4,74 por 10 a la menos 3 es 2,32. Y ahí tenemos al pH. Y listo. Terminamos este ejercicio de ácido débil. Punto 4 y dice, al medir experimentalmente el pH de una solución de electrolito fuerte de hidróxido de bario, se obtuvo un pH de 9,2. Calcular la masa de hidróxido de bario que se utilizó para preparar 2,5 litros de tal solución. Y expresar el resultado con dos decimales. Bueno, para arrancar, el hidróxido de bario es una base que es una base fuerte. Cualquier base que provenga de un hidróxido es una base fuerte, o sea que no presenta una constante de equilibrio y aparte no participa de un equilibrio químico. Se disocia por completo en agua. Su pH es 9,2. Y nos pide calcular la masa del hidróxido de bario que se utilizó para preparar un volumen de 2,5 litros de solución. Bueno, para empezar,
como es una base, nos hace falta el pOH para calcular concentraciones y luego masas. Así que comencemos calculando el pOH. Como pH más pOH suman 14, entonces puedo calcular el pOH resolviendo 14 menos pH. O sea que el pOH va a ser 14 menos 9,2. Si yo hago 14 menos 9,2, esto me da 4,8. ¿Y para qué calcular pOH? Porque el pOH te permite calcular concentración de oxidrilos. Es 10 a la menos pOH. Algo para que tengas en cuenta el día del examen, para que no te distraigas o no te olvides de hacer esta parte que muchas veces se le olvidan. Cuando calculas la concentración de oxidrilos o la de oxonios con 10 elevado a pH o menos pOH, ten en cuenta que este exponente jamás puede ser mayor a 7. ¿Sí? Bueno, o a menos 7 en todo caso, pero no olvídate del menos porque sería menor. Nunca puede decir a la menos 9, a la menos 10, ¿sí? Tiene que ser un número menor a 7. Eso te va a dar el indicio si te está faltando o no calcular el pH o el pOH. La forma correcta de recordarlo es que usas pH para oxonios y pOH para oxidrilos, lógicamente. Pero es para que estés atento en el examen a no cometer ese error que muchas veces es de distracción, ¿no? Entonces hago 10 elevado a menos 4,8, que ya sé que es correcto porque es menor a 7. Y esto me da 1,58 por 10 a la menos 5. Bien, ¿por qué quiero la concentración de oxidrilos? Porque lo que yo en realidad necesitaría para calcular la masa de todo esto es calcular la concentración de toda la sustancia. Pero resulta que cada mol de sustancia, esta concentración es molar, no perdamos de vista eso, cada mol de hidróxido de bario contiene 2 moles de oxidrilo. Entonces yo podría decir lo siguiente: si 2 moles de oxidrilo equivalen a 1 mol de hidróxido de bario, pensalo desde la reacción, ¿no? La reacción de disociación sería: el hidróxido de bario produce un catión bario y 2 aniones oxidrilos. Son las atomicidades los que me dan este 1 y este 2, ¿no? Entonces, a lo que voy es, nos está mostrando esta proporción que cada 1 mol de sustancia hay 2 moles de hidróxido. Bueno, entonces, si con 2 moles de hidróxido yo tengo 1 mol de todo el 1 mol de oxidrilos, tengo 1 mol de todo el hidróxido, con esta concentración, ¿qué concentración voy a tener de toda la sustancia? ¿Se puede usar acá mol y acá molaridad? Por supuesto, porque molaridad es mol sobre el litro. Entonces hago la multiplicación y me queda 1,58 por 10 a la menos 5 por 1 dividido 2. Y esto me da 7,9 por 10 a la menos 6 moles, molaridad, concentración del hidróxido de bario. Y te cuento un truquito. Si querés calcular la concentración de una base, de cualquiera, siempre puedes hacer la concentración de oxidrilos dividido por la cantidad de oxidrilos que tiene la sustancia en la fórmula química. Obvio que esto sirve únicamente para bases, todas las bases, pero fuertes, ¿sí? O para los ácidos en caso de que tengamos oxonios. Esta fórmula lo que hace es sustituir esta cuenta. O sea que yo podría haber hecho 1,58 por 10 a la menos 5 dividido por 2 directamente y ya me daba la concentración de la base, ¿sí? Entonces, volviendo acá, la concentración de el hidróxido es 7,9 por 10 a la menos 6 molar. Y bueno, acá viene la parte final donde tengo la molaridad y ya puedo pasar a masa. Ten en cuenta que si tenés molaridad, vos podés multiplicar por el volumen en litros a la molaridad y eso te da moles de soluto disueltos en este volumen. Y si a los moles lo multiplicás por la masa molar de la sustancia, como ya vimos anteriormente, ahí es la forma en que llegás a la masa de la misma. Bien, entonces, lo que nos faltaría calcular, porque el volumen lo tenemos, es la masa molar del hidróxido de bario. Y para eso vamos a buscar la tabla periódica al bario. La masa de bario es 137 gramos mol. Después tenemos 2 unidades de oxidrilos, o sea, 2 por la masa del oxígeno, que es 16 gramos mol, más la masa de un hidrógeno, que es de un mol de hidrógeno, que es 1 gramo. Bien, me queda entonces 137 más 2 por 16 más 1, y esto me da 171 gramos sobre mol. Entonces, siguiendo estos pasitos de pasajes que te mostré acá, aunque vos podés usar regla de 3 simple si querés, a mí me gusta hacerlo así por practicidad,
quedaría entonces 7,9 por 10 a la menos 6 molar. Lo multiplico por el volumen en litros. Es más, si querés para verlo bien el tema de las unidades, en vez de molaridad pone mol sobre litro, que es lo mismo. Entonces lo multiplicás por el volumen, que el volumen era 2,5, dato denunciado. Hago entonces 7,9 por 10 a la menos 6 por 2,5. Esto me da 1,97 por 10 a la menos 5 y fíjate, el litro se va con litro y te queda mol. Y a estos moles lo multiplicás por la MR y fíjate, se te cancela mol con mol y te quedan los gramos. Multiplico por 171 y esto me da 3,38 por 10 a la menos 3 gramos. ¿Y nos pide alguna unidad específica? Calcular la masa en gramos. Listo, con 2 decimales. Perfecto, listo. Ahí llegamos entonces a la respuesta de este ejercicio. Punto 5 dice, escribir la estructura de Lewis de este compuesto. Tenemos sodio, hidrógeno 2, fósforo, oxígeno 4. Separamos al metal del no metal y ahí es donde reconocemos que es una unión de tipo iónica. Tenemos el sodio por un lado que forma el catión, el sodio tiene carga positiva más 1, eso lo puedes buscar en la tabla periódica en la parte de estados de oxidación. Y por otro lado tenemos todo el no metal que se va a unir de forma covalente y si el sodio tiene carga más 1, entonces todo esto tiene carga menos 1. Para compensar, ¿no? Para que 1 menos 1 sume carga total 0, que le da la estabilidad a esta sustancia, a este compuesto. Bueno, entonces entre corchetes vamos a hacer la Lewis de esa parte de ese oxoanión. Tenemos carga negativa menos 1. Y ese menos 1 es lo más importante para arrancar porque indica que uno de los 4 oxígenos recibe un electrón de afuera. ¿Por qué el oxígeno? Porque es el elemento más electronegativo y es el que va a estar propenso a recibir los electrones de parte del metal. O sea que vamos a dibujar un oxígeno. El oxígeno pertenece al grupo 6, así que tiene 6 electrones en la última capa. Y le vamos a determinar uno extra, que es el que recibe de parte del metal, el que nos está dando la carga. Si dijera menos 2, ojo, no recibe el mismo oxígeno los 2 electrones, sino que es un oxígeno distinto que recibe cada electrón. Bueno, ahora, ¿este oxígeno a quién se une? Y se une el fósforo, al átomo central del oxoanión. El fósforo pertenece al grupo 5, así que tiene 5 electrones en la última capa. Le voy a poner 1 para compartir con el oxígeno y el resto a su alrededor. Muy bien. Ahí tenemos los 5 electrones. Fíjate que de esta forma, al dejar enfrentados el fósforo con el oxígeno, ahí, con un electrón del fósforo con el oxígeno, tenemos una unión que hace que ese oxígeno que tenía 7 electrones ya tenga 8. Y el fósforo que tenía 5 ahora tiene 6. Le faltan otros 2. Así que le voy a unir un oxígeno, que el oxígeno también va a necesitar de 2 electrones. Ahí podríamos unir otro oxígeno, pero freno un segundo. Porque la diferencia particular que tiene este compuesto, a diferencia de otros, es que aparte tiene hidrógenos. Y los hidrógenos, ¿a quién se unen? A los oxígenos también. Entonces, si yo agarrara el oxígeno y lo uniera al fósforo de forma directa, lo más probable que pasara es que yo haga esto, mirá. Uno el oxígeno al fósforo, le presto 2 electrones, ambos completan el octeto y ya el fósforo no quiere unirse más a los otros oxígenos. O sea, ya no necesita. Los uniría por dativa, pero como le sobran 2 electrones, podría unir por dativa a un único oxígeno. Y ya desde ya que los hidrógenos ni están participando, ¿no? Entonces, si lo pienso de la forma de un oxoanión con no metal y oxígeno y nada más sin hidrógenos, el ejercicio no va a salir. Acá tengo que tener en cuenta que hay hidrógenos y los hidrógenos actúan como estos electrones. Se pegan a los oxígenos. O sea que antes de seguir uniendo oxígenos al fósforo, como tengo 2 hidrógenos, voy a unir esos 2 hidrógenos a otros 2 oxígenos distintos. Entonces voy a poner un oxígeno por acá con sus 6 electrones. Y a este oxígeno le voy a unir un hidrógeno que tiene un único electrón. ¿Ves? De esta forma quedan unidos oxígeno e hidrógeno. El hidrógeno completa con 2 electrones, así que ahí ya completó su octeto el hidrógeno. Al oxígeno todavía le falta un electrón, ¿no? Porque tiene 6, agarró uno del hidrógeno, compartiendo con el hidrógeno, ahora tiene 7. Y bueno, fíjate que ahí puede compartir un electrón más con el fósforo y llegó a 8. ¿Tenemos otro hidrógeno? Vamos con otro oxígeno. Otro oxígeno con sus respectivos 6 electrones. Y le unimos a este un hidrógeno. O sea que para unir cuando tenés oxígenos, el orden dentro de un oxoanión, como este caso, el orden de razonamiento es, primero
un oxígeno al cual le uno el electrón que representa la carga, o sea, los recibidos por parte del metal. Luego los oxígenos unidos a los hidrógenos. Y una vez que los oxígenos los uniste a todos los hidrógenos que había y a todos los electrones recibidos por parte del metal, recién ahí es que lo pienso en unir al átomo central. Fíjate que recién ahora pienso, ok, el fósforo le presta un electrón al oxígeno y ahí ese oxígeno completa su octeto. Sucede que al fósforo unirse a todos estos oxígenos, completa también, porque tenía 5 más los 3 recibidos de los oxígenos, ya llegó a 8. Pero fíjate que los oxígenos se unieron al fósforo no uno solo, como pretendíamos antes, sino 3 de ellos, perdón, no 2, 3 de ellos se unieron por unión covalente simple. Pero hay un cuarto oxígeno, ¿no? La molécula tiene 4 oxígenos. Entonces ahora todavía me falta unir el cuarto, pero el fósforo por unión covalente no lo va a querer unir porque ya completó su octeto. Así que ahí es donde viene la unión dativa. Vamos a unir el oxígeno, pero sin compartir electrones. Así que los 6 que tiene los pongo alrededor y se los comparte, se los presta, pero por dativa. No comparten electrones, sino que sería como un préstamo, ¿no? Y bueno, ahí tenemos finalmente la Lewis de este compuesto cuaternario. Vamos con un punto más de esta segunda parte de este final de química Paredo-Yaga y el ejercicio dice: en un laboratorio se mezclaron 1000 mililitros de una solución 100% masa en masa de nitrato de sodio, densidad 1,105 gramos sobre mililitros, 200 mililitros de una solución 0,500 molar de este nitrato y 150 mililitros de una solución 15% masa sobre volumen. Y nos pide calcular la concentración molar de la mezcla, expresando el resultado con un decimal y considerando volúmenes aditivos. Bueno, esto es una mezcla de soluciones. Tenemos por un lado 100 mililitros con una concentración 10% masa sobre masa. Después tenemos, y una densidad de solución 1,105 gramos sobre mililitros. Para tener en cuenta, la densidad de cada solución es individual, ¿sí? No puedo compartir las densidades. Después, a su vez, tenemos 200 mililitros de una solución 0,50 molar de esa misma sustancia. Y después tenemos 150 mililitros de una concentración 15% masa sobre volumen de ella misma. ¿Qué queremos? Calcular la concentración molar, o sea, la molaridad, que significa cuántos moles de soluto hay por cada 1000 mililitros de solución. O sea que si queremos calcular la concentración molar, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber cuántos moles de soluto hay y en qué volumen están disueltos. O sea que de cada una de las soluciones dadas vamos a buscar cuántos moles de soluto hay en cada una para luego sumarlos y tener los moles totales. Y también vamos a buscar el volumen de solución, pero eso ya lo tenemos. Porque como dice que consideramos volúmenes aditivos, podemos sumar todas las soluciones. 100 más 200 más 150 y tenemos el volumen total de solución. 100 más 200 más 150, estoy comiendo el mililitro, me da una solución de 450 mililitros. Hay que ver cuántos moles de soluto están disueltos en ella. Así que bueno, comencemos. A ver, la primera solución tiene una concentración 10% masa en masa. Eso significa que tenemos 10 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Como yo en realidad tengo el dato de mililitros de solución, no de gramos, habría que hacer un pasaje de unidades para poder hacer la comparativa. Así que esos 100 mililitros dados de solución los voy a pasar a gramos. ¿Y cómo se pasa a gramos? Multiplicando por la densidad. O sea, multiplico por 1,105 gramos sobre mililitro. Y fíjate que si el volumen lo multiplico por la densidad, ¿qué pasa? Mililitro se me va con mililitro y obtengo gramos. Estos son 110,5 gramos. O sea que yo tengo una solución de 110,5 gramos y querría saber cuántos moles de soluto están disueltos en ellas. Y si uso esta proporción, podría decir, bueno, si 100 gramos de solución contienen 10 gramos de soluto, entonces 110,5 gramos de solución, que es lo que tengo realmente, ¿cuántos gramos de soluto contienen? Hago entonces 110,5 por 10 dividido 100 y esto me da 11,05 gramos de soluto. Ahora, que yo quería moles, no gramos, y ya vimos anteriormente que los gramos los puedo dividir por la masa molar de la sustancia y paso a moles. Pero no tengo la masa molar, así que calculémosla. Calculemos la masa molar de el nitrato de sodio. Bueno, la masa de un mol de sodio es 23 gramos.
La masa de un mol de nitrógeno es 14 y la masa del oxígeno es 16, pero lo tengo que multiplicar por 3 porque hay 3 oxígenos. Hago entonces 23 más 14 más 3 por 16 y esto me da 85 gramos sobre mol. Ahí tengo la masa molar. Entonces divido a la masa por 85 gramos sobre mol y obtengo los moles a los cuales equivalen estos 11,05 gramos, que me da 0,13 mol. Bueno, ya tenemos los primeros moles, los de la primera solución. Vamos con los siguientes. Acá tenemos una concentración 0,50 molar que implica que hay 0,5 o 0,50 o 0,500, que es lo mismo, moles de soluto por cada 1000 mililitros de solución. Bueno, acá es un poquito más fácil porque fíjate que ya tenemos moles y mililitros, entonces directamente yo acá puedo decir, si cada 1000 mililitros de solución hay 0,5 moles de soluto, en 200 mililitros, que es lo que tengo realmente, ¿cuántos moles de soluto habrá? Hago entonces 200 por 0,5 dividido 1000 y esto me da 0,1 mol de soluto. ¿Sí? Ahí tenemos entonces otros moles a sumar a los anteriores. Los pongo con amarillo, así los voy teniendo agrupados. Bueno, ¿y qué me falta entonces? Me falta solamente calcular cuántos moles hay en estos 150, lo voy a hacer por acá abajo. Y bueno, tenemos un porcentaje de masa sobre volumen, dato que ya trabajamos en la clase de hoy. Esto implica que hay 15 gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución. Entonces, puedo decir, si en 100 mililitros de solución hay 15 gramos de soluto, en 150, que es lo que realmente tengo, ¿cuántos gramos de soluto hay? Hago entonces 150 por 15 dividido 100 y esto me da 22,5 gramos de soluto. Y como necesitamos moles, otra vez dividimos por la masa molar. El compuesto es el mismo, así que siempre divido por 85 gramos sobre mol. Y a ver cuánto da esto, 22,5 dividido 85 me da 0,265 moles. Y ahí tenemos la última camadita de moles que necesitábamos. O sea que los moles totales serían la suma de 0,1 mol más 0,13 mol más 0,265 mol. Y sumando los moles de todas las soluciones, obtengo los moles totales que están disueltos en el volumen total. O sea, hay 0,495 moles por cada 450 mililitros de solución. Eso es lo que encontramos al sumar los volúmenes y los moles. ¿Y yo qué quería? La molaridad. O sea, ¿cuántos moles hay cada 1000 mililitros de solución? Así que bueno, hago esa regla de 3 final. Digo, si en 450 mililitros de solución hay 0,495 moles de soluto, entonces, cada 1000 mililitros de solución, ¿cuántos moles de soluto hay? Hago 1000 por 0,495 dividido 450 y esto me da 1,1 mol de soluto. Y listo. Esta es la concentración molar. Y cuando respondes 1,1 molar. Y ya estamos. Esa es la concentración que nos estaba pidiendo el ejercicio. Nos pedía que respondamos con un decimal, así que esa es la forma correcta de hacerlo. Y este ejercicio fue un ejercicio de mezclas. Bueno, hasta acá la resolución de este final. Espero que te haya servido. Y si es así, déjame un me gusta, un comentario respecto a qué te pareció. Recordá que tenés la parte 1 en la descripción y se vendrá la parte 3 próximamente. Nos vemos en la próxima clase. Éxitos en tu examen. Adiós.